El millonario se sorprende cuando la mendiga entrega un sobre y desaparece sin explicar. Nunca en su vida, ni en sus más oscuros pesadillas, don Armando Herrera había sentido algo parecido a la vulnerabilidad. Un tipo duro, frío, implacable, conocido en todo el mundo empresarial como el dueño absoluto del control. Su rutina era ley: llegar puntual a su oficina en ese edificio lujosísimo de la Ciudad de México, girar órdenes sin titubear, aplastar cualquier debilidad como quien pisa una cucaracha. El poder era su respiración. Pero aquella tarde gris, con la lluvia golpeando las ventanas y el cielo cargado de una amenaza silenciosa, todo se detuvo para él. Caminaba entre los pasillos, acompañado solo por el eco glacial de sus pasos, cuando de la nada apareció ella, María, una niña de no más de 9 años, vestida con ropa raída, sucia, el hambre y la pobreza maando cada huesito. Nadie la había visto llegar, y en segundos le estaba tendiendo un sobre grueso, sellado, sin decir. El pulso le golpeaba la garganta, un nudo insoportable le aplastaba el pecho. La niña, con una mirada profunda y oscura como la tormenta fuera, desapareció entre la multitud antes que alguien pudiera reaccionar. El sobre era inexplicable en su mundo. ¿Quién era esa niña? ¿Qué demonios contenía esa carta? Armando lo sabía. En su universo, nada bueno llegaba sin explicación. Sin embargo, abrió el sobre con un cuchillo de ansiedad. Descubrió una carta firmada por su madre. Su madre, viento lejano que había cortado todo contacto hace años, dejando cicatrices abiertas que solo él conocía. Palabras diseñadas para abrir viejas heridas y poner en duda todo cuanto había construido. La carta revelaba secretos ocultos, dolorosos como cuchillos clavados, y una petición que hizo temblar no solo su cuerpo, sino su férreo control, un llamado inesperado que rozaba la redención, un pedido que desencajaba al hombre frío, despertando en él un cóctel extraño, culpa, rabia, miedo y algo más, un deseo confuso que ni él podía comprender del todo. Pero mientras la tormenta afuera rugía y la nube oscura en su mente crecía, María desapareció sin dejar rastro, y con ella sombras que él creía enterradas, antiguos rivales, sombríos personajes acechando entre los rincones, dispuestos a todo para que el legado helado de Armando no cambie ni un ápice. Ahí estaba, solo en su despacho gigante, con el sobre vacío en las manos, sintiendo la tierra moverse bajo sus pies. ¿Qué secretos ocultaba la niña? ¿Qué precio tendría el cambio silencioso que empezaba a romper sus paredes de hielo? La respuesta pendía en el aire, tan pesada como la lluvia que no cesaba. Y sobre todo, una pregunta lo atravesaba como un puñal. ¿Estaba Armando Herrera listo para enfrentarse? Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La lluvia golpeaba con furia la ventana, mientras don Armando miraba el sobre vacío en sus manos. Todo a su alrededor se desvanecía. El silencio se sentía pesado. Unas pocas voces ahogadas apenas rompían la tensión. Sentía el pecho apretado, como si un puño invisible apretara sus entrañas. No había explicación para lo ocurrido, nada encajaba. Sin embargo, justo cuando su mente empezaba a hundirse en el caos, el teléfono de su escritorio empezó a sonar con un estruendo que casi le arrancó un salto de sorpresa. Lo tomó temblando, sin ganas de oír ni una palabra, pero la voz al otro lado no era ajena. Era la de su hermana, Verónica, con un tono extraño, urgente, casi desesperado. «Armando, tienes que venir a la casa», dijo ella, la voz quebrada. «Es urgente, ya fue todo». «¿Qué pasó?», respiró él, la ansiedad clavándose como un alambre. «Está tu madre, dijo que quiere verte, que no puede esperar».
El nudo en la garganta se apretó todavía más. La carta, la aparición de María, las palabras de su madre, todo parecía un mal sueño. Pero había algo más, un miedo frío que no se iba. En menos de 20 minutos, Armando estaba en su antiguo hogar, un caserón viejo en las afueras. La noche tragaba todo a su paso, y cuando cruzó la puerta, algo en el aire le heló la sangre. La casa estaba en silencio, salvo la sombra oscura que esperaba en el pasillo. Y entonces la vio, su madre, pero no como la recordaba. Ella no estaba de pie, ni siquiera sentada. Estaba en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos y vacíos. Una mueca de dolor que aún no se borraba de su rostro. Armando sintió su mundo temblar. Corrió a su lado, tocó su pulso. Nada. El silencio se volvió un grito ensordecedor en su cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó, la voz rota, sin aliento. Verónica apareció detrás de él, con lágrimas que se deslizaban sin control. No es lo que crees. No, Armando, te mentimos. La sorpresa fue un golpe brutal. Meter la mano dentro de esa mentira le quemaba la piel. ¿Mentiras? ¿Quién les había mentido? Mi madre murió. Hace años, dijo Verónica, sus palabras golpeando el aire. Pero esa carta, esa niña, todo es parte de algo que nunca imaginamos, algo que tú hiciste. Armando se quedó sin habla, la cabeza girando como un trompo. La rabia y el miedo se mezclaban en él. Pero lo que escuchó después fue peor que todo. María no es una niña cualquiera, Armando, continuó Verónica, con un temblor visible. Es tu hija. El mundo cayó. La idea le quemó los ojos, lo dejó tambaleando. ¿Hija? ¿De él? Nunca, jamás lo habría imaginado. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie le había dicho nada? Pero la verdad se cernía como una sombra espesa, creciendo y envolviendo todo. No fue tu madre la que escribió esa carta. Verónica bajó la voz, ahora casi un susurro. Fue ella, para que te enfrentaras a lo que hiciste con ella y con María. En ese instante, la puerta principal se rompió con un estruendo seco. Un grupo de hombres irrumpió en la casa. Miradas frías, armas en mano, listas para pagar todo. «¡Esto se acabó, Armando!», gritó uno de ellos. Nadie escapa de su pasado. En el rostro de Armando, la máscara de poder se rompió. La tormenta dentro de él ya no era solo culpa o miedo, era un torbellino listo para desatarse. Mientras la lluvia afuera seguía golpeando sin cesar, se dio cuenta de que todo en su vida, todo lo que creía conocer, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era realmente María? ¿Qué secretos encerraba esa carta? ¿Y qué precio tendría la verdad que venía arrasando su mundo? Y en medio del caos, una pregunta arañaba su mente con furia. ¿Cómo enfrentaría el hombre implacable a la hija, que nunca supo que tenía, y a los enemigos que ahora venían por él? La puerta del despacho crujió una vez más, y con ella entró un silencio mortal que lo cubrió todo. ¿La historia que conocía Armando era solo el principio de una mentira devastadora? La puerta crujió, el eco cortó la salida. Un silencio helado cayó. Armando giró el rostro, el corazón brincando en su pecho como un animal atrapado. Ahí, de pie en el umbral, había algo que no esperaba, o mejor dicho, alguien. No era un hombre armado ni un rival con mirada de peligro. Era ella, María, la niña que se había desvanecido en la lluvia, la que había entregado aquel sobre a punto de incendiar su vida. Pero algo estaba mal. Los ojos de María brillaban con un fuego que no encajaba con su edad. No había miedo ni inocencia. Era como si llevara siglos esperando ese momento. En sus manos, un pequeño dispositivo, negro y afilado, casi como un cuchillo tecnológico. Armando sintió el suelo ceder. La lluvia que golpeaba afuera quedó sepultada por el estrépito violento que se disparó dentro de él. «Papá», dijo María, la voz quebrándose pero firme, «no soy tu hija». El grito quedó suspendido en el aire, congelando cada átomo alrededor. Verónica parecía a punto de soltar el corazón en lágrimas, o tal vez en verdad temblaba de miedo. Pero fue María quien tomó el control. «No. No soy carne. Soy lo que dejaron.
Lo que escondieron. El dispositivo en sus manos emitió un pulso leve, casi imperceptible. Armando dio un paso atrás, el nudo en la garganta más fuerte, como si hubiera tragado ceniza. «¿Qué dices?», balbuceó. María despliega una pantalla traslúcida en el aire, mostrando imágenes, códigos, rostros que no reconocía pero que cambiaron todo en un instante. Ella no era su hija biológica, era un experimento, la creación final de un proyecto secreto que su madre, la que creía muerta, había incubado en las sombras. Un proyecto para clonar, para revivir lo perdido, para controlar no solo empresas, sino vidas enteras. La carta, la niña, la mentira, todo había sido un juego macabro para atraerlo aquí, para despertar al hombre que debía hacerse cargo de un legado más oscuro, más profundo de lo que jamás imaginó. «Es un espejo», dijo Verónica, temblando, «no solo de ti, de mamá, de lo que escondió, de lo que creó en secreto». Armando sintió el mundo quebrarse en pedazos. Antes de que pudiera reaccionar, la casa vibró con un estruendo devastador. Las paredes parecían desfallecer, la tierra tembló bajo sus pies, y entonces, de entre las sombras, la figura de su madre apareció. Pero no era vieja, ni débil. Era como si el tiempo no le hubiera tocado. Carne y hueso, pero con una mirada que quemaba. «No estoy muerta», susurró, con una voz que partía el alma. «Nunca lo estuve». Armando quiso gritar, correr, alejarse de aquel monstruo hecho realidad, pero su pecho estaba atrapado en un huracán de horror y verdad. La mujer se acercó, calmada, casi maternal, y con una sonrisa helada dijo: «Todo lo que creíste, todo lo que odiamos, es solo la punta del iceberg. El imperio que construyes es solo el molde para lo que viene». María dio un paso adelante, con los ojos brillando ahora intensamente, conectados con algo oscuro. «Papá», pronunció con voz firme, «debes decidir, ¿quieres destruir lo que somos o convertirlo en poder?» El tiempo se congeló. El hombre implacable, el dueño del control, vio cómo todo se deshacía en un instante. Cuando la tormenta volvió a rugir afuera, él supo que su mundo ya no sería igual. Y la pregunta que lo atravesaba no era solo qué había pasado, sino quién demonios era él en realidad. ¿Y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para enfrentarlo? El silencio volvió a caer, pero esta vez con un peso distinto, con la promesa de un monstruo despertando en las sombras. El silencio se volvió casi insoportable, como si la casa entera contuviera la respiración. Armando miraba a María, sus ojos clavados en ese brillo imposible, intentando encontrar alguna chispa del niño que creía conocer. Pero no había nada, solo esa distancia helada, ese vacío que se tragaba todo. Un ruido seco cortó el aire, un clic metálico que resonó como un disparo. María alzó la vista justo cuando una sombra surgía desde el rincón más oscuro de la sala. Era Verónica, pero algo en ella había cambiado. Sus manos temblaban, sí, pero en sus ojos no había miedo, había rabia pura, devastadora. «Basta», gritó, la voz quebrándose y retumbando en las paredes. «No más mentiras». Armando dio un paso para proteger a María, pero Verónica avanzó rápido, casi furiosa. «Arma, ¿cómo pudiste?», suspiró con dureza. «¿Cómo pudiste ocultarnos esto tanto tiempo?». Suspiró. Todo estaba a punto de explotar. Y entonces lo dijo. La verdad más brutal, la que nadie pudo imaginar. María no es solo un experimento. Verónica bajó la voz, como si confesara un secreto prohibido. Fue creada con tu ADN, pero no solo el tuyo. El corazón de Armando se aceleró, un nudo duro apretándole la garganta. «¿Qué tienes en mente?», balbuceó. Verónica abrió los ojos de par en par, demasiado grandes para su rostro, y pareció tragar aire con esfuerzo, como si le costara cada palabra. «Ella tiene parte del gen de mamá, y de otro que creíamos muerto». Armando sintió un golpe seco en el pecho, un frío que se extendió rápido, prendiendo fuego a sus entrañas. «¿De quién hablas?», preguntó con la voz apenas audible. Antes de que Verónica pudiera responder, un estrépito estremeció la casa. De un golpe se abrió una puerta oculta tras un cuadro viejo.
De allí emergió una figura alta y encapuchada, envuelta en sombra. ¿Qué estás diciendo? La voz era profunda, fría. ¿Creen que pueden controlar un monstruo que no deberían ni haber creado? María dio un paso adelante, los ojos más intensos que nunca. Papá, él es la razón real por la que todo esto empezó. No soy solo un experimento, soy la clave, la mezcla impura que él quería esconder. Armando se congeló, miró al hombre oscuro, y de repente todo cobró un sentido aterrador. «¡No puede ser!», susurró, las manos temblando. ¿Tú eres? El hombre bajó la capucha. Su rostro partió al mundo en dos. No era un extraño. Era un reflejo suyo, pero roto, distorsionado. Era él, pero no solo él. Soy tú y soy otro. Soy lo que decidiste enterrar para siempre, dijo con una sonrisa que mordía el aire. Soy tu hermano perdido, el que murmuró en tu sombra desde siempre. En ese instante, la casa pareció temblar, la realidad se fracturó en 1000 fragmentos. Armando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Hermano? Su voz se ahogó entre el miedo y la incredulidad. Sí, respondió el hombre sin pestañear, y juntos, antes de que esto termine, descubrirás que todo lo que creíste verdad es solo un cuento para esconder la realidad más oscura. María recargó la cabeza en el hombro de ese hombre, y en sus ojos, la chispa de la calma y la tormenta se mezclaron sin remedio. La tormenta afuera rugió con más fuerza, como si el mundo supiera que ya nada volvería a ser igual. Y Armando, con la verdad destrozándole el pecho, comprendió que no solo la familia ni el imperio, sino la misma esencia de quien era, estaba a punto de ser borrada. En el silencio que siguió, una sola pregunta punzante quedó suspendida en el aire. ¿Quién era el verdadero monstruo? ¿Él, su hermano, o la receta oscura que había dado vida a los dos? El silencio se rompió cuando el hombre con capucha, ese hermano perdido, soltó una sonrisa que parecía arrancar el aire de la habitación. Armando estaba paralizado, el corazón retumbando como un tambor seco en su pecho. A su lado, María apoyaba la cabeza en aquel hombre con una calma que dolía. Pero entonces, un ruido diferente se coló entre las sombras, un chirrido metálico, sutil pero cortante. La atención de todos se volteó hacia la puerta que un instante antes había quedado abierta. De repente, la figura que parecía un reflejo roto de Armando empezó a temblar, como si estuviera corrupto desde dentro. Los músculos se le tensaron hasta volverse rígidos y su piel empezó a cambiar, a brillar débilmente con un tinte azul eléctrico. No era humano, ni siquiera un clon común. Era algo más. «¿Qué diablos?», murmuró Armando, retrocediendo con el terror clavado en los ojos. En un instante, la luz eléctrica que brotaba de aquel hombre se convirtió en un estallido cegador. El aire se cargó con un zumbido que arañaba los oídos. Y justo cuando parecía que la explosión iba a arrasar con todo, la voz de María cortó el caos. «¡Alto!», gritó, pero sonó más como una orden. Todos miraron a María, cuyos ojos ahora ardían con un fuego cristalino. Con un movimiento rápido, levantó el dispositivo negro que llevaba y emitió un nuevo pulso que envolvió a la figura encapuchada. El resplandor se apagó, dejando caer al hermano como si fuera de carne y hueso, pero ahora inerte. Un silencio mortal colapsó la habitación. El sudor le corría a Armando por la frente, y su respiración era un jadeo corto doloroso. «¿Caso?», balbuceó, incapaz de completar la frase. Fue Verónica quien rompió el silencio, con una voz entumecida que parecía salida de una tumba. «Ese no es tu hermano, no es humano». Las piezas comenzaron a encajar por primera vez. No había hermano perdido, sino un monstruo, una entidad fabricada que había tomado forma, usando recuerdos y carne para disfrazarse. Pero entonces, sintió Armando cómo el mundo se deshacía otra vez. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es María? María vio un paso al frente, sus ojos una tormenta contenida. Ni tú ni yo somos lo que creímos. Somos versiones, copias, trozos de otro.
Antes de que pudiera decir más, la atmósfera se fracturó. Un temblor violento sacudió la casa, haciendo que las lámparas titilaran y los cuadros vibraran con un sonido chirriante. Pero lo peor estaba por venir. Del suelo, entre las tablas viejas y mohosas, emergió una figura rota, como un reflejo quebrado, pero no cualquiera. Era ella, la madre, o mejor dicho, algo que había estado encubriendo su forma real. Su cuerpo parecía tallado por máquinas y circuitos, una mezcla de carne y metal que hacía chirriar cada paso. La madre que Armando creyó conocer se desvanecía en ese monstruo terrible que emergía desde el subsuelo de secretos y mentiras. ¿Creíste que estaba muerta?, dijo con una voz que era mitad humana, mitad eco de máquina. Pero en realidad, soy el proyecto final, la conciencia que se recicló, la sombra que nunca morirá. Los ojos de Armando se abrieron como platos. El nudo en su garganta se apretó hasta dejarlo sin aliento. ¿Tú eres la fuente de todo esto?, susurró. Ella asintió levemente, acercándose con una calma perturbadora. Este imperio, esta familia, solo una fachada para lo que realmente soy, para lo que hemos sido desde siempre. No hay humanos aquí, solo piezas de algo mucho más grande. María retrocedió un paso, temblando a pesar del fuego en su mirada. Verónica sollozaba, sin poder creer lo que veían sus ojos. Entonces, ¿qué sentido tiene todo?, preguntó Armando, la voz quebrada. ¿Quién soy yo en todo esto? ¿Un hombre o solo una marioneta? Antes de que alguien pudiera responder, un ruido fuerte sacudió la casa. El dispositivo de María empezó a emitir un tono agudo y urgente. Apuntó hacia la madre, y de la pantalla flotante apareció una imagen que congeló a todos. No era la abuela, era Armando, pero joven, prácticamente un niño, tendido en una habitación sellada, rodeado de tubos transparentes y cables que lo conectaban a máquinas terribles. «¡No!», gritó con la sangre helándose. «¿Qué diablos es eso?». La pantalla mostró palabras que cortaban como cuchillas. Proyecto Génesis, primera versión humana. Don Armando Herrera, sujeto de prueba, clon experimental, memorias implantadas. El eco de su propia voz le rompió el alma. «No», chilló. «No puede ser. Yo soy real». Pero el monstruo madre sonrió fríamente. ¿Real? Armando, eres el experimento que salió mejor de la caja. La esperanza de la familia para sobrevivir. Todo lo que creíste, peleaste y amaste fue creado. Tu imperio, tu identidad, son chimeneas de un laboratorio. Las lágrimas se le escaparon a Armando mientras la devastación lo aplastaba. El suelo pareció abrirse a sus pies. ¿Todo fue mentira?, murmuró, la voz partida. Entonces, ¿qué soy yo? María bajó la cabeza, susurrando. Somos hijos del espejo roto. Y ahora nadie sabe qué pedazo es el verdadero. En ese momento un grito desgarrador se elevó entre la tormenta que golpeaba afuera. Un grito que prometía que la historia que creyeron conocer era solo la primera sombra de una verdad aún más oscura. Y el imperio helado de Armando Herrera estaba a punto de desvanecerse en la niebla, para siempre. El grito se apagó en la tormenta, dejando un silencio insoportable que comprimía el aire hasta hacerlo casi sólido. Armando apenas podía respirar. La presión le destrozaba el pecho, un peso que lo hundía sin piedad. La madre, esa máquina viva, lo miraba con una calma profundamente escalofriante. María y Verónica a su lado temblaban como ramas en un huracán. Pero entonces, sin aviso, el cuerpo metálico de la mujer empezó a tambalearse. Los cables que la cruzaban chispearon y una luz roja comenzó a parpadear rápido, sin pausa. Un sonido agudo, un pitido salvaje explotó en la casa. De repente, la figura se desgarró, no con furia, sino como si algo la desintegrara desde adentro. Pedazos de circuitos y carne artificial cayeron al suelo, dejando un hueco irregular en su pecho. Y justo cuando todos contenían la respiración esperando el final, la mujer abrió la boca para un último suspiro,
pero no salió nada. En cambio, de ese hueco surgió un haz de luz azul tan intenso que cegó a todos. Armando tapó sus ojos, pero al abrirlos nuevamente, lo que vio no podía más que quebrarlo. No era la monstruosa madre que conocían. El lugar estaba vacío. Solo había una silla giratoria frente a una pantalla que parecía retumbar con una voz humana. Una voz en esos altavoces que fue suave, pero más dolorosa que un golpe directo al estómago. «Hola, Armando», dijo la voz. «Imposible destruir lo que nunca existió». El pulso de Armando se hundió en su garganta. La pantalla activó imágenes de video, mostrando una versión más joven de él, una versión mientras dormía, inmóvil en un laboratorio. Pero luego, la cámara se desplazó hacia otro lugar, y lo que aparecía luego no era nada menos que la verdadera casa. Su verdadera familia, no la que él creía tener, sino otra. La voz siguió, fría y directa. Lo que viste, la caída, el proyecto, tu ADN, todo es un programa. Una pantalla diseñada para ocultar la verdad profunda. Armando tragó seco, y entonces la pantalla mostró documentos y nombres legales. Armando Herrera, pero asociados a otras personas, otros datos de nacimiento, otras vidas. Un ruido seco resonó en la habitación. Detrás de la silla, un espejo. Pero no un reflejo común, sino uno que parecía vivo, pulsante, con un rostro que no era el de Armando. Un rostro femenino, joven, lloroso. El espejo comenzó a emitir esa misma voz, pero ahora más clara, cercana. «Armando, lo que creíste, lo que sentiste, no eres Armando Herrera». El corazón le estalló en el pecho. «¿Qué dices?», susurró, incapaz de apartar la mirada. «Tú», la voz casi se quebró, «eres ella. Te clonaron, sí, pero con la memoria de una mujer real, desaparecida hace 20 años. Tú eres su copia. Y tu madre, tu familia, fueron un invento para protegerte, para esconderte». El nudo en su garganta se agregó un nuevo candado. La habitación parecía girar. Armando quiso gritar, pero su voz se quebró en un hilo. Entonces, con un movimiento tan lento como mortal, el espejo mostró un video. Una mujer idéntica a él, pero con lágrimas reales, luchando por respirar dentro de un tanque. Era él, ella, real, la verdadera. Y ella decía con voz débil pero clara: «Si lo estás viendo, significa que fallé, que alguien robó mi identidad, que esta mentira puede destruirlo todo. Por favor, busca la verdad, porque yo estoy atrapada donde tú debiste estar». Un silencio brutal llenó la casa. María soltó un sollozo ahogado. Verónica se tapó la boca con las manos. Armando sintió el piso desaparecer. No puede ser», balbució. «Entonces, ¿quién soy? ¿Qué demonios soy?» El frío se apoderó de su cuerpo, pero de repente, en el fondo de su mente, algo despertó. Una voz desconocida, pero familiar. «Somos más que un hombre, más que un cuerpo». La pantalla parpadeó y un mensaje final apareció. «Esta historia es solo el prólogo. La verdadera guerra comienza cuando entiendas qué significa ser tú». Y justo cuando la tormenta afuera empezaba a ceder, la casa entera volvió a temblar. No del terremoto, ni la lluvia, sino de un secreto aún más oscuro que nadie imaginaba estaba allí, aguardando. Armando soltó un grito ahogado, mirando el espejo una vez más, ahora con terror absoluto. ¿Quién era realmente? ¿El experimento? ¿La copia? ¿O la mujer atrapada que esperaba que él encontrara la verdad? Y entonces, de golpe, una voz eléctrica y fría emergió detrás de la puerta cerrada. «Bienvenido, Armando». Una risa helada cortó el aire. «Te estábamos esperando». La risa helada resonaba en la habitación como un puñetazo directo al estómago. La voz que acababa de hablar aún vibraba en el aire, la promesa oscura de que nada era ni sería igual. Armando apretó la mandíbula, el sudor frío empapando sus sienes. El espejo delante de él seguía mostrando ese rostro femenino, una copia y a la vez un abismo. El silencio se cortó de repente, como si alguien encendiera un interruptor.
La puerta de la habitación explotó hacia afuera en un golpe seco. La figura metálica que antes había sido madre se desplomó en el suelo, una pila inerte de cables y carne muerta. Pero antes que alguien pudiera respirar aliviado, la pantalla al frente comenzó a parpadear frenéticamente. Un código binario se deslizó rápido, seguido por un rostro que estalló en lágrimas, enfrentando directamente a Armando. «Papá». La voz rompió el aire, agrietada, rota. «No soy ni humana ni máquina. Soy tú, y soy ella». Armando tragó saliva, sin salir de su asombro, mientras esa voz, dulce y desesperada a la vez, se expandía en la sala. Pero entonces la habitación tembló violentamente, y las luces se apagaron abruptamente. El negro profundo reclamó todo. Un segundo después, un nuevo sonido terminó de helar la sangre. Un llanto infantil, distante, muy cercano, al mismo tiempo, inundó el lugar. «Alguien está aquí», exclamó Verónica, estremeciéndose. «No estamos solos». Una sombra se deslizó en la oscuridad. El grito de María fue cortado en seco. Un golpe sordo resonó, y luego un silencio aterrador. Armando buscó a ciegas, palpando en la penumbra, pero su mano topó con un cuerpo frío tendido en el suelo. «María». Su voz se quebró, la desesperación tatuada en cada sílaba. Una luz tenue se encendió, acercando el rostro pálido de la niña. Pero lo que vio no fue María. Los ojos, abiertos pero vacíos, reflejaban algo indescriptible. Su rostro empezó a cambiar, distorsionarse, dejando paso a una máscara fría, calculadora, sin nada humano. Un desgarrador suspiro escapó de sus labios mecánicos, y la voz salió, no de la niña, sino de algo mucho peor. «Papá, soy la verdadera María, la que nunca viste venir». Armando retrocedió, el corazón a punto de estallar. Verónica murmuró con la voz quebrada: «No, no, no puede ser». En ese instante, la pantalla volvió a dar imágenes, pero no coincidían con nada visto antes. Era un cuarto blanco, frío, con cientos de cápsulas iguales a la de María, pero todas vacías, salvo una. Contenía a una mujer idéntica a él, con lágrimas reales y ojos aterrorizados. «Ella es la original», dijo la voz en off, fría, sin remordimientos. «Todo lo demás son copias, piezas fabricadas para reemplazarla. Para reemplazarte». Armando sintió que su mundo giraba fuera de control. ¿Y si todo en lo que creía era solo el eco de algo muerto? ¿Si él solo era un reflejo borrado de la persona real? Pero entonces el impacto más devastador llegó. Una figura emergió de las sombras, esta vez no tecnológica ni humana. Era ella, la mujer del espejo, pero con ojos transparentes que atravesaban el alma. Se acercó lentamente, y al hablar, su voz se sintió en la piel de Armando, como hielo y fuego al mismo tiempo. «No es solo que eres una copia, Armando. Eres el error». Un nudo se formó en la garganta de Armando, incapaz de respirar. De repente, como si el suelo lo rechazó, cayó de rodillas. «¿Error?», rogó, debilitado. «¿Qué significa eso?». La mujer se inclinó, rozando su mejilla con dedos que parecían hechos de luz y sombra. «Eres un fracaso del experimento, un híbrido inestable. Ni ella ni tú pertenecen a este mundo. Pero hay más, algo congelado en tus recuerdos, algo que ni siquiera tú recuerdas». Antes de que pudiera preguntarle más, la pantalla explotó en una serie frenética de imágenes. Un laboratorio lleno de cuerpos, documentos rayados, nombres tachados. Y entonces, como un machetazo invisible, la verdad golpeó brutal. Entre esos informes, un certificado legal apareció, con lentamente claros y aterradores. Nombre original: Amelia Salazar. Fecha de nacimiento: desaparecida. Estado actual: desaparecida. Observaciones: participación en proyecto falible. Riesgo de fugas de memoria. Una voz nueva, esta vez de hombre, cortó la tensión como un cuchillo. «Amigo», dijo alguien tras Armando,
acercándose con paso firme. Lo que crees que es tu problema es solo la punta del iceberg. La verdadera pregunta es ¿qué eres tú? Pero peor, ¿qué quieren que seas? Armando giró, enfrentando un rostro conocido. Un hombre que nunca había visto, pero cuyo nombre resonaba en su alma como un eco prohibido. ¿Quién eres?, preguntó, la voz temblando entre miedo y furia. Soy el creador del experimento, y el único capaz de pararlo. El aire se volvió tan pesado que cada respiración dolía, y mientras la tormenta comenzaba a amainar afuera, una idea congeló a Armando para siempre. No era solo un error ni una copia, era el experimento más peligroso, la pieza que podía destruirlo todo, incluida la frágil y cruel realidad que había construido. Y ahora, el creador estaba frente a él, con la llave para abrir una puerta que nadie en esa casa quería cruzar. ¿Estás listo para saber quién eres realmente?, preguntó el hombre con una sonrisa oscura, porque lo que viene no tiene regreso. El silencio volvió a envolver la habitación, pero esta vez con la amenaza de algo mucho peor que la tormenta afuera, y Armando, con el pecho roto y la mente al borde del colapso, supo que la respuesta cambiaría todo, para siempre. El silencio se espesó al instante. Casi se podía cortar con un cuchillo. Armando estaba allí, de rodillas, con el pecho apretado, las palabras del hombre del experimento quemándole en la piel. Respiraba a medias, sintiendo que el aire le abandonaba en cualquier segundo. Todo a su alrededor parecía desvanecerse. La tormenta afuera empezó a hacerse un susurro lejano, un contraste brutal con el caos dentro de esa habitación. El creador lo miraba con una sonrisa que congelaba la sangre. ¿Listo para saber quién eres?, repitió, sin darle opción. Y justo cuando Armando estaba a punto de claudicar, de caer al abismo de la verdad, todo cambió. Un sonido terrible, metálico, como un rugido mecánico, resonó en el aire. La puerta tras ellos se cerró con un golpe seco. Pero no era cualquier puerta, sino una compuerta secreta, rugiendo, activando un mecanismo infernal que nadie esperaba. La habitación comenzó a temblar violentamente. Las paredes, antes sólidas, emitían grietas finas, como venas de vidrio que estaban a punto de estallar. El suelo vibró con fuerza, y de repente, un estruendo los sacudió hasta los huesos. Una figura emergió desde el piso, una presencia que la sombra y la oscuridad habían ocultado hasta entonces. Era ella, la mujer del espejo, la madre, pero ahora en su forma más real y desgarradora, sin máscaras ni circuitos. Pero no venía sola. A su alrededor surgieron otros, sombras humanas, figuras fragmentadas, rostros que parecían reflejos mutilados de Armando, de María, de Verónica. Era como si la casa entera fuera una grieta abierta en otro mundo, un espacio donde lo artificial y lo orgánico se mezclaban sin límites. No son solo copias. Su voz grave, rota, rebotó entre las paredes. Son piezas de un experimento infin. Legados de un fracaso que nunca fue detenido. Armando quiso moverse, gritar, pero su cuerpo no respondía. Su mente explotaba en 1000 pedazos. Verónica, aterrada y temblando, lanzó un grito que parecía romper la realidad misma. ¿Qué estás diciendo? ¡Esto es una locura! Pero lo que respondió la mujer fue peor que cualquier pesadilla. Esto no es un error, ni un simple experimento fallido. Esto es un ciclo. Un pulso eléctrico recorrió el aire. De repente, el rostro de Armando, cansado y roto, se distorsionó en la pantalla frente a él. Pero no solo eso. El video mostró miles de versiones. Versiones de él, de María, de una mujer idéntica a su madre, replicándose, fallando y renaciendo, una y otra vez. Somos la prueba de que todo esto no es un accidente. Somos engranajes de una máquina interminable. La mujer avanzó con paso firme. Y tú, Armando, no eres el dueño de tu destino. Somos un experimento que se repite, que se reinventa, que no puede morir. De pronto, la pantalla mostró algo que heló la sangre de todos.
Un Armando niño dormido en un tanque. Pero esta vez no era el único. Había varios. Y entonces, con un grito silenciado, el propio Armando vio su cuerpo original lanzado a un contenedor. «No», jadeó, intentando zafarse. «Eso ni puede ser». Y entonces la mujer dio un paso adelante, y con una voz suave y fría a la vez, soltó una bomba que hizo explotar todo lo que quedaba de su cabeza. «No solo eres una copia, ni siquiera eres una versión real. Eres la clave para liberarlos». Armando la miró sin entender. La mujer exhaló como si llevara años esperando que alguien comprendiera. «Eres el catalizador del fin y el principio, el error que puede destruir este ciclo o permitir que continúe. Pero no estás solo». Inclinó la cabeza hacia Verónica y María. «Todos aquí son parte de esta falla en el sistema». La realidad se deshizo. Todo perdió sentido. Sus amigas, su familia, su identidad. No eran lo que creía. Y lo peor de todo, la historia que había vivido, cada sufrimiento, cada amor, cada mentira, no eran más que una simulación atrapada en un bucle sin fin. ¿Qué quieres decir?», balbuceó con la garganta cerrada. «Que nada termina aquí», respondió la mujer con una sonrisa helada. «Porque lo que piensas que es tu final, solo es un reinicio. Y tú eres el fallo que puede romper la cadena, o la clave para mantenerla viva». El silencio cayó de golpe. La tormenta afuera parecía haberse extinguido. Pero la que se agitaba dentro era una nueva tempestad, más violenta y oscura que todo lo anterior. Armando, con el pulso desbocado y el alma temblando, comprendió algo terrible. No sabía quién era, ni qué era. Solo sabía que su mundo, al igual que su identidad, estaba a punto de desvanecerse, y en la oscuridad que lo envolvía, la verdadera guerra apenas empezaba. La mujer del espejo avanzaba, imponente. Esa mezcla rara de máquina y humano que parecía tragarse la luz de la habitación. El aire estaba espeso. Cada respiración de Armando era como sorber vidrios rotos. A su lado, María y Verónica temblaban, sin poder apartar la mirada. «Eres el catalizador del fin y el principio», repitió con esa voz, mitad humana, mitad eco, que hacía temblar hasta los huesos. Pero justo cuando todo parecía caer en un abismo sin fondo, un sonido extraño y seco retumbó en la sala. Las miradas se rasgaron en toda dirección. El suelo tembló, y de repente, la pantalla que había estado mostrando imagen. Un instante después, una risa fría y desconocida explotó en el silencio. Pero esta vez no venía de ninguna bocina ni altavoz. Era una voz dentro, profunda y más familiar de lo que Armando podía soportar. «¿Creíste que eras el único error?», la voz serpenteó, tocando sus oídos como hielo. «¿Que tu tormento era exclusivo?». Los ojos de Armando se ampliaron cuando una figura desvelada salió de entre las sombras. Alta, delgada, vestida con ropa que parecía hecha en laboratorio. Pero lo peor no era eso. Era él, no la copia, ni el hermano encapuchado, ni siquiera el creador, sino Armando, pero con algo macabro detrás de los ojos. Un frío absoluto como si fuera la versión oscura y sin alma que él siempre había negado. «¿Quién eres?», acusó Armando, dando un paso atrás, sintiendo que el suelo desaparecía. El doble sonrió, y esa sonrisa era un cuchillo. Pura maldad pura. «Soy tú, la parte que enterraste tan profundo que pensaste que no existía. El verdadero Armando Herrera». El grito de María se quebró en ese momento, mientras Verónica abría la boca, incapaz de articular palabra. Las luces comenzaron a parpadear. La tormenta afuera se coló como un grito en la casa. Pero lo peor estaba por venir. El verdadero Armando extendió la mano y con un gesto rápido tocó la cabeza de su doble. El mundo se deslizó. La mente de Armando explotó en 1000 pedazos. Vio su vida, y no era como la recordaba. Vio su infancia, pero con miles de imágenes superpuestas. Manipulación, dolor, traición, cuerpos intercambiados y memorias robadas. Vio a María original, esa mujer atrapada que no era ni él ni ella, sino un experimento que llevaba atrapado demasiados años. Y entonces, el doble habló otra vez, con voz cavernosa. «Tú no tienes identidad. Nunca la tuviste.
Todo lo que crees es solo un disfraz para esconder quién realmente soy. Yo soy la mente detrás del imperio. Yo soy el control que supiste reprimir mientras vivías en mentira. Armando cayó de rodillas, el pecho aplastado como si un peso infinito le aplastara las costillas. Las lágrimas se mezclaban con el sudor, la garganta ardiendo. ¿Y yo qué soy? ¿Un fantasma?, balbuceó. ¿Una mentira? El otro Armando se inclinó frente a él, con una sonrisa tan cruel que le congeló la sangre. No, eres el recuerdo que dejé para engañar al mundo mientras planeaba mi verdadero regreso. Una explosión sorda sacudió la casa. Las luces se apagaron por completo. La tormenta afuera rompió en un rugido furioso, como si la naturaleza misma sintiera el cambio. Cuando volvió la luz, la figura frente a él había desaparecido. Solo quedaban María, Verónica y él solos, con el peso brutal de la traición clavado en la piel. Pero había algo más, un susurro frío que se coló en la oscuridad. Ya no hay verdades seguras, solo fragmentos de una mentira que nunca debió nacer. El silencio se apoderó de la casa. Armando sintió su corazón latir con un golpe hueco. ¿Quién era el falso? ¿Quién el verdadero? ¿Y qué demonios quedaba de la persona que creyó ser? Un ruido cercano, casi un suspiro mecánico, anunció que la historia apenas comenzaba a retorcerse otra vez. Y en el fondo, la voz del espejo, ahora rota, murmuró: no hay final sin principio. Y a veces, el mayor enemigo eres tú mismo. La habitación quedó sumida en un silencio que aplastaba el alma. Armando, temblando, se sostuvo el pecho como si ese peso lo fuera a destrozar en 1000 pedazos. A su lado, María y Verónica respiraban de manera irregular, atrapadas en la tormenta que acababa de abrirse. La mujer del espejo, esa mezcla de máquina y sombra, ya no tenía miradas ni palabras. Solo la calma cruel de quien conoce el final de todo. Eres el fallo y la llave, dijo con la voz tan baja que apenas se entendió, pero resonó en la mente de Armando como un disparo. El ciclo solo termina si decides romperlo. Un destello breve cruzó su mirada. Por primera vez desde que empezó la pesadilla, hubo un surgimiento tenue, un débil asomo de esperanza mezclado con miedo pura sangre. Armando respiró hondo. La tormenta había arrasado con todo, pero también lo había dejado vivo, real o no. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, su voz era firme, aún quebrada, pero sin rendirse. No seré un juguete más de esta locura, escupió. No sé qué soy ni qué queda de mí, pero lucharé, aunque solo sea por proteger lo que queda de verdad en esta mentira. María dio un paso al frente. Sus ojos ardían con un fuego resquebrajado, pero humano. Entonces rompamos este ciclo, susurró. No soy la hija que esperabas, ni el experimento que temiste. Soy un pedazo de todos los errores mezclados, pero también soy la chispa que puede cambiarlo. Verónica, tragando el nudo en la garganta, asintió con fuerza. Todo el peso del pasado, de las mentiras, de la familia rota, parecía flotar en esa habitación, ahora silenciosa, pero vibrante. No había respuestas fáciles, ni finales felices a la vuelta de la esquina. Solo habían sobrevivido a la verdad más cruda y a un futuro incierto que les esperaba afuera. Fuera, la tormenta cedía, poco a poco. La casa parecía respirar con ellos, envejecida pero firme, testigo silencioso de un imperio que se deshacía para abrir paso a algo nuevo. Armando se levantó, temblando pero en pie, mirando a sus compañeras. La mirada que produjo fue un destello oscuro, con miedo y determinación. No sé quién seré mañana, dijo, ni qué juramento podré cumplir, pero sé esto, no dejaré que este ciclo nos destruya. La mujer del espejo se desintegró en un suspiro eléctrico, dejando una última frase que retumbó mucho después de que los ecos morían. La guerra comienza ahora, y nadie volverá a ser el mismo. La cámara se alejó, tomando un plano general de la ciudad mojada, con pocas luces titilando,
mientras las sombras se estiraban lentamente. ¿Quién controlaría el destino? ¿La mentira, la verdad o ese fragmento de esperanza desesperada? Ahí quedó la pregunta, densa como el aire después de la tormenta. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu identidad pudiera destruirlo todo? ¿Estás preparado para el próximo paso? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que sacudirán tu mundo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Así que aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que llegue a más personas. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final salvaje. Quiero leer cada palabra, cada locura que se te ocurra. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar al canal con estas acciones. Vamos, esta historia no termina aquí.